fue muy duro porque estando ahí en el hospital, ver la cara de la muerte, es literal. Sí. La gente gritando por los pasillos, tú veías como la gente no se salvaba, casi nadie, médicos muriéndose ahí mismo, enfermeros, tal. Y yo dije, como que mi vida estaba en peligro. Y yo decía, yo me tengo que ir de aquí, y ya esto es el fin. Como decía yo, para mí esto es el fin. Hola, ¿cómo andan, vikingos? ¿Cómo están? Hoy estamos con Daniela, que es de Cuba, y vamos a charlar un rato. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, gracias por invitarme al canal. No, por favor, contame, ¿cuánto hace que vives aquí en Alcalá? Bueno, desde que llegué a España yo empecé a vivir aquí en Alcalá y llevo un año y 2 meses. 1 año y 2 meses. Y contame un poco de Cuba, de tu historia en Cuba, cómo fue que decidiste venir a vivir a España. Bueno, primero fue por mis padres, ¿no? Porque todavía era menor de edad. Entonces, como en eso del 2010, cuando la ley tenía esto y tal, vamos a decir que la situación de Cuba desde el 2000 para acá se empezó a hacer más difícil y tal. Entonces, vamos a decir que la inmigración empezó a aumentar, es más, a salir muchas más personas del país. En ese tiempo, entonces mi papá, por influencia de su hermano, es que empiezan a hacer la nacionalidad española. En aquel tiempo mi papá le sale el expediente muy rápido, vamos a decir que en el 2010 empezó, como 2011, ya el final del 2011, casi 2012, él tenía su nacionalidad. Pasaron unos años, vamos a decir que mi papá se despreocupó y entonces a los años fue que dice, no, voy a empezar a hacerle la nacionalidad a mis hijas y tal, porque también se empezó a recrudecer más toda la situación económica. Vamos a decir que Cuba es un país que se dice socialista y tal, entonces vamos a decir que es como una economía, vamos a decir, muy planificada en ese sentido. Hay que repartir esto, pues O sea, esto. mucho control. Exactamente. Y entonces se estaba viendo como que el hambre, toda la miseria, todo eso mucho peor. Y entonces mi papá sabía que empezó a hacer su nacionalidad, pero vamos a decir, el dinero no alcanzaba como para traer tantas personas, porque te digo, vinimos mi hermana, mi mamá, mi papá y yo. 4 personas. 4 personas. Entonces, para ¿Y esa eso, es toda la familia o quedó alguien allá? no, quedaron mis abuelos, sí, quedaron mis abuelos. Ahora exactamente mis abuelos nada más, porque mi tío también vino para acá. Entonces, cuando estábamos en toda esa situación y tal, mi papá dice, bueno, como no nos alcanza el dinero, mi papá entonces empieza a viajar a Estados Unidos. Le pasa algo a mi papá que en el 2020, cuando él va a diciembre del 2020, mi papá se queda en Estados Unidos porque también no podía regresar y aparte él dijo, bueno, tengo que quedarme un poco más tiempo también para poder hacer dinero, trabajar y tal. Entonces lo que nos pasó fue que en ese tiempo, cuando estábamos con toda la COVID, que ya era 2021, mi mamá es doctora, mi tía es enfermera, pero ninguna de las dos estaban trabajando en la salud. Mi tía había sido, no sé si conociste lo que es internacionalista, que muchos médicos y enfermeros cubanos iban a otros países del mundo a prestar atención sanitaria. Mi tía fue una de esas personas a Trinidad y Tobago. Y entonces ella estaba en Trinidad y Tobago, pero ella se había quedado con un contrato de trabajo. Ella tampoco pudo regresar a Trinidad y Tobago por esa razón, porque no habían vuelos hacia ese país en todo ese tiempo. Y entonces cuando mi tía se infecta de COVID, y estando en todo ese proceso que fue en junio del 2021, a finales de junio, ella empeora muchísimo tal y fallece con 41 años en Cuba, sin una persona que había dado, vamos a decir, sus servicios al gobierno, que todo era muy revolucionario, que nosotros siempre vamos a priorizar a esas personas y tal. Y te puedo decir que a mi tía no la priorizaron, todo hubo que pagarlo, todo hubo que, hasta la cama donde iba a eso, mi mamá tuvo que, vamos a decir, hablar con el jefe del hospital, con tal persona, para que pudieran atender a una persona que habíamos dado servicio a cierta manera a todo el gobierno, que había sido una patriota como ellos. Según los estándares cubanos, digamos. Exactamente, y entonces al final todo eso no importó, al final ella fallece. Eso fue un duro golpe porque mi papá, por ejemplo, hubiera querido estar con nosotros y tal, mi papá tampoco podía regresar, no había forma. Y entonces ya por eso yo dije, como yo también me enfermé, y yo te puedo decir que si no es por mi mamá, yo estuve en una situación grave, imagínate, que tenían que ponerme un medicamento en vena, llevaba más de un día sin que me lo pusieran, y entonces me dijeron que no me lo podían poner porque no había alcanzado, cuando habían otras personas que la estaban pagando y la vendían por Facebook, por grupos de Facebook y tal, que seguro hemos visto. Sí, la misma corrupción de mierda que hay en Argentina
Exacto. Y entonces... El que tiene dinero obtiene lo que necesita y el resto no. Entonces mi mamá me acuerdo que en ese momento dice, no, tú no puedes estar así porque ya tenía la fiebre en 39, me sube un poco más y puedo convulsionar, me puede Sí. dar... Y entonces dice mi mamá, no, y subió y estaba directivos y jefes del hospital ahí, mi mamá es doctora, mi mamá dice así para adentro, la conocían porque a muchos de ellos Sí. habían estudiado con ella. Y dice, no, si a mí ustedes no me dan esto, tal, para mí es nada, yo no me voy de aquí. Y entonces le dijeron, no, baja abajo, no sé qué, y espera un momento que yo te lo voy a llevar. Y así fue tal, porque mi mamá tuvo que ponerse dura, tuvo Sí. como que algo que ella no es, vamos a decir, como... Y tuvo que hacerlo porque era la necesidad que había en ese momento. Y entonces fue muy duro porque estando ahí en el hospital, ver la cara de la muerte, es literal. Sí. La gente gritando por los pasillos, tú veías como la gente no se salvaba, casi nadie, médicos muriéndose ahí mismo, enfermeros, tal. Y yo dije, como que mi vida estaba en peligro. Y yo decía, yo me tengo que ir de aquí, y ya esto es el fin. Como decía yo, para mí esto es el fin de los tiempos. Y mi mamá, me acuerdo que mi mamá me decía, nosotros no vamos como hay gente que tienen su casa, que si la arreglan, que si esta casa se va a quedar así, nosotros no vamos a invertir dinero, porque aquí no vale la pena invertir dinero en una casa, en algo. Y entonces dice, pues vámonos. Y entonces me acuerdo que en diciembre ya cuando mi papá regresa en diciembre del 2021, y entonces dice, pues vámonos. Mi papá compró el pasaje para mayo del 2022 para darnos tiempo a vender lo que teníamos, ¿entiendes? Sí. Y recaudar más dinero. Sí, Nosotros ya aquí hay que empezar a vender de todo. Yo vendí mi ropa, vendimos electrodomésticos, casi todo. Nosotros vendimos casi todo menos la casa, porque como si no nos dio ni tiempo. Pero bueno, Sí, después quizás tampoco puedes venderla, claro. a ver, ya en Cuba ya se puede vender, pero hace un tiempo atrás, cuando un ejemplo, mi papá tiene su abuela, que su abuela se fue para los Estados Unidos, en ese tiempo, si como ellos eran, vamos a decir, personas, en Cuba se le dicen a esas personas que se iban para Estados Unidos, como la gusanería, como los contrarrevolucionarios, Sí. como que esas personas que Antipatria, no estaban, digamos. sí, que no estaban de acuerdo con la revolución. Entonces lo que ella tenía que hacer era quitarle la casa. Pero la abuela de mi papá lo que hizo fue dejárselo a mi papá como una donación y regalarle los muebles de su casa a una persona que yo, de mi barrio, por supuesto, que yo pasaba por ahí y mi papá decía, mira, esos son los muebles que teníamos en la casa. Que bueno, esa persona aún yo creo que los conserva. Y dice, pues tu abuela tuvo que hacer eso para que a mí me pudieran dejar la casa. Porque si no, se la podían quitar, es verdad. Claro. Y el gobierno quedarse con ella. Porque tú eras como un bicho más. Entonces, bueno, así fue. No pudimos vender la casa. Y bueno, así más o menos fue la historia, te la hice concreta. Y fue como yo pude llegar hasta aquí. Llegué porque, ya te he dicho, la nacionalidad, somos descendientes de canarios, de la Santa Cruz de Tenerife, y fue como llegamos aquí. Y bueno, por un amigo de mi papá que nos hizo la gracia, se lo agradezco muchísimo, de que nos buscó dónde vivir, de que esa persona se hizo cargo de nosotros, es decir, nos fue y nos buscó y tal, que te digo que hay muy pocas personas que hacen eso por ti actualmente. Sí, sí, sí. Y o sea, el momento de llegar fue, ¿cómo lo vivieron? O sea, ¿tenían trabajo? ¿Tuvieron que empezar a buscar cuando llegaron? Sí, nosotros tuvimos que empezar a buscar cuando llegamos. Me acuerdo que en Cuba, te digo una cosa, cuando tú sales, un ejemplo, de la universidad, tienes que hacer un servicio social que es para el gobierno y tal, y entonces luego ellos como que te ubican en algo. Tú nunca en verdad tienes que hacer un currículum para que alguien te contrate. Eso, Claro. eso tú no No, lo porque te ves. contrata el gobierno, digamos. Exactamente, claro. Es que allá todo es de ellos, ¿no? Y entonces yo me acuerdo que me dijeron, no, es que te tienes que hacer un currículum. Y yo, un currículum, entonces tuve que ponerme a buscar en internet. Me acuerdo que me descargué una aplicación que se llama Canva, y poder hacerla súper bonita, que me quedara bien estética y tal. Y entonces empecé así, y como yo no tenía, como vamos a decir, ningún tipo de experiencia, me pongo de camarera. ¿Qué iba a hacer? Mi papá, un ejemplo, mi papá es ingeniero agrónomo. Al ser ingeniero agrónomo había trabajado de jardinero, diseñador y tal, pero mi papá, yo sabía que no iba a poder trabajar de ingeniero agrónomo aquí porque él tiene que hacer homologaciones y tal. Y entonces él dijo, bueno, pues vamos lo más rápido porque había que trabajar rápido. Llegamos en mayo, yo a los 15 días yo me saqué DNI, número de seguridad social, todo. El 1 de junio yo estaba trabajando. O sea, muy ordenado hiciste, todo, claro, tenían todo preparado. Yo desde Cuba, yo me saqué la cita de empadronamiento. Me saqué la cita, pues me dijeron, el amigo de mi papá. Escuchen. Sí, me saqué hasta la cita esa para la tarjeta de transporte. Sí. Que él me dijo, eso es importante porque tú para moverte. Vas a poder viajar por todos lados, ¿qué tal? Y más que eres joven, que te cuesta mucho más económico el pagar
Y entonces le dije, pues bueno, y se la saqué a todo el mundo, saqué el empadronamiento porque sabíamos que veníamos a Alcalá. Yo les digo, yo no sabía llenar la cita, eso de rellenar el formulario de empadronamiento. Yo, por los datos que decía ahí, yo las rellené. Y cuando llegué al ayuntamiento, vi que me las enviaron y me los recogieron, que estaba bien. Yo digo, por mí es un milagro. Magia. Porque yo digo, ¿cómo que yo lo hice así? Bueno, pero... Tampoco es difícil, ¿no? Pero bueno. No, pero cuando uno la primera vez que lo hace, y con el tema de internet allá, ¿cómo está el asunto? Ahí, porque yo he estado en contacto con varias personas de Cuba y me dicen, por ejemplo, que les cuesta mucho hasta ver un vídeo porque no tienen datos o porque no pueden acceder a internet, o sea... Mira, un ejemplo, en Cuba TikTok, no, olvídalo, eso allá Está bloqueado. está bloqueado. En Cuba, un ejemplo, tú te compras un paquete, por ejemplo, de 10 gigas. Sí. Es que, un ejemplo, tú te pones a ver un video de YouTube y ya se te va con el video de YouTube. Con un solo Claro. video de YouTube casi que se te va la mitad del paquete. Y entonces lo otro es que es muy lenta. Mi mamá fue a Cuba hace 2 meses y mi mamá fue a Cuba y entonces yo no podía hablar casi con mi mamá, se caía la llamada. Esto es que es el peor internet que hay en América. Y lo más bonito es que también te lo mandan de Venezuela. Por ejemplo, ya en Venezuela me han dicho que tampoco es muy bueno, es más Claro. o menos. Imagínate que ese mismo internet sea el que vaya así cada vez con cable hacia Cuba. Es que es muy lento, es muy mala. Imagínate que por la wifi que tiene que ser más rápido, los youtubers cubanos se pasan a veces más de 3 horas para subir un video. ¿Cómo va? Una cosa, una pequeña pausa. Ustedes saben que yo publiqué 2 libros. Pueden entrar a lucasverga.com y encontrarlos. Hay reseña de los libros, hay notas periodísticas, hay un buscador de equipamiento también si les interesa aprender algo sobre realización. Están todos los equipos que uso. Hay notas también que escribo en la web, es muy interesante, pero si quieren encontrar mis libros vayan a lucasverga.com y ahí tienen toda la información. Gracias, seguimos con la nota. Un video de Eso te quería preguntar. Vi varios casos de youtubers cubanos que están teniendo problemas con la policía, con la ley, porque están mostrando la todas las realidad. cosas que están pasando. Mm. ¿Es cierto eso? Sí, todo. Y yo creo que a veces hasta más. Y que a veces no lo dicen ellos porque hasta que no puedan llegar a un país de libertad, vamos a decir, ellos no pueden decir todo lo que están pasando porque si no, los pueden meter preso y quizás hasta decirle, no, tú no vas a salir de aquí. Y entonces es muy duro porque es como... Y ahora tú puedes salir de Cuba y puedes volver. O sea, Yo, un ejemplo, yo sí puedo regresar porque eso, pero es lo que yo te digo. Yo quizá a veces cuando uno habla cosas aquí y tal, te pueden hasta, un ejemplo, ya ellos te ven y ya ellos te dicen, esta puede ser un posible de que me empiece a grabar algo. Tal vez no me puedan dejar entrar, que puede pasar, pero vamos a decir que ya he visto otros casos y los han dejado entrar. Lo que sí a veces te puede mandar una policía, alguien por tu casa que te es una esté, sí, a que te esté merodeando por ahí y si ve que tú estás haciendo algo tal, ya te viene dando, como te dicen, no, un llamado de atención. Y ya después de ahí te pueden, si tú sigues incumpliendo, buscarte y llevarte. Porque, o sea que no hay libertad de expresión No. y están súper perseguidos. no, allá el periodismo, todo, la televisión, todo es del gobierno, allá tú no vas a ver. Yo, un ejemplo, yo me acuerdo cuando lo único que yo escuchaba de Argentina primero fue por el Che, me acuerdo, y luego fue por la presidenta Cristina Fernández, y yo me acuerdo que siempre pintaban todo que en Argentina estaba súper bien con ella, tal, hasta que veo un momento que veo en la televisión que dice, no, que Cristina Fernández está presa, que tal, que ahora Argentina está mal, que tal, y yo digo, pero si está presa por alguna razón. No está presa, fue condenada, pero no fue presa. Ajá. Son 2 cosas distintas. Distinta. No, bueno, Argentina en este sentido todavía hay libertad de expresión, pero también pasan cosas. O sea, lo que pasa es que cada vez está peor, ese es el tema. Y también se está yendo mucha gente. Pero a mí me interesa que cuentes también tu parte de la historia porque muchas veces hay gente que dice, no, España está como Cuba o va a ser la próxima Cuba o la próxima Argentina. ¿Qué te parece a vos eso cuando escuchás esas cosas? Uy, es que hay cosas que yo digo que, un ejemplo, en Cuba empezaron así, un ejemplo, eso de que empezaron a quitarle a veces como la patria potestad a los padres, como que los hijos también son del Estado,
todo el adoctrinamiento de la revolución y tal, como todos los colegios son públicos allá, entonces a mí lo que me enseñan es eso, de que la revolución es lo más importante, de que Fidel es la figura tal, de que eso, entonces empiezan con ese adoctrinamiento de que eres niño, porque esos son los colegios que hay. Entonces aquí en España yo digo, por ejemplo, si dejan que los hijos a veces reciban, no sé, es que yo veo como que hacen una mezcla de socialismo con capitalismo, pero a veces como que no se... Pero por eso, ¿tú ves que hay semejanzas o es otra cosa diferente? Es diferente, pero hay como vetas, así como algo que pudiera ser así como que yo digo, como que están tambaleando, en que sí, en que no. Y sí he visto cosas, por ejemplo, de ciertos partidos que yo digo que se parecen mucho al pensamiento que tenían ciertas personas en Cuba. Sí, eso yo también lo veo con algunas... Yo lo que veo es que hay similitudes en ideología, pero en el plano de la aplicación, digamos, en el día a día, nada que ver. No sé, o sea, al final no se hace. No, aquí hay mucha más libertad para, por lo menos es lo que yo veo, para el tema de los negocios. Sí es verdad que hay ciertas leyes que te hacen ruido, porque a mí me pasa también, pero creo que el entorno es completamente diferente. A nivel seguridad, Cuba, ¿cómo está en la calle? O sea, decir lo que estamos haciendo ahora, por ejemplo, estar sentados aquí con una cámara hablando, ¿se puede hacer eso ya? A ver, con una cámara quizá la gente te mirara mal, pero por ejemplo, en un parque estar en Cuba sentado cuando yo me fui, era súper normal, estabas tranquilo con tu teléfono y tal. Pero ahora es lo que me dijo mi mamá te lo digo, regresó hace poco de Cuba y si ahora estabas en un parque y tú eras mirando que el teléfono, porque al haber tanta, vamos a decir, necesidad, tanta miseria, te ven con un teléfono en la mano y yo sé de muchas personas que le han robado, le han puesto un cuchillo en la garganta, han matado por un teléfono, por un poco de dinero y tal. Eso es algo que en Cuba no ocurría, porque cuando yo me fui de allá, había un parque wifi, pues no tenías wifi en la casa, te ponían la wifi en un parque y tú ibas ahí, te conectabas con la wifi y normal, no pasaba nada. Pero, por ejemplo, en La Habana, en otro sitio donde yo vivo también, ha aumentado mucho la delincuencia. Tal vez no al nivel de que, de sentarte en un parque no puedas hablar con un amigo. Más o menos eso ya sí se puede todavía aún. Pero sí me han comentado compañeros míos que ya por la noche, salir por la noche ya no es tan seguro como antes. No, pues viste lo que es la tranquilidad acá. Yo recalco mucho esto, sobre todo el tema de seguridad acá, donde en Argentina es muy difícil estar así como estás en un parque, sobre todo en lo que es Gran Buenos Aires y Capital Federal, sin que te pase nada. O sea, porque también hay mucha pobreza y hay muchísima delincuencia. Entonces, el tema de armas de fuego, ¿cómo es en Cuba? ¿Hay o...? No, en Cuba no hay armas de fuego. Te explico porque cuando triunfó la revolución, vamos a decir que recogen. Sacaron todas las armas. Todas. Allá los que tienen armas, alguno que practique la caza, los policías, y si acaso alguien, pero muy poquitas personas, y son quizás armas pequeñitas y tal. Pero no es común. No. Bueno, eso yo creo que influye bastante para que no haya tanta violencia también. Es lo que pasa. La violencia que hay, te digo, normalmente la delincuencia te ponen un cuchillo, una navaja, pero como tal, así armas de fuego no hay tantas, ¿no? Bien. ¿Qué es lo que más te ha impactado cuando llegaste? Cuando llegué, un ejemplo que te voy a decir, cuando yo vi en el aeropuerto la limpieza. De verdad, yo no miré tanto la estructura del aeropuerto porque lo vi muy moderno y tal, es verdad, pero yo vi la limpieza. Yo digo, en Cuba hay mucho, cuando entras en el aeropuerto, tal vez en el piso del suelo así adentro, pero ya cuando tú sales fuera, eso estaba sucio, hay muchísima gente está pidiendo dinero, tal, cosa que yo cuando salí de aquí, por ejemplo, no lo vi así tan, vamos a decir, cuando vi los coches así tan modernos, en Cuba los coches son del 50 y pico, los almendrones, Lada, de ruso, imagínate, son súper antiguos, ¿no? La diferencia que hay en Cuba de lo que es la parte turística, de lo que digamos no ven los turistas, ¿se nota mucho la diferencia o cualquiera que va a Cuba y llega puede ver realmente cómo es la realidad de la gente o es como que está tapado? No, eso está totalmente tapado y ahora ha salido un poquito más porque como también ha habido tanta necesidad últimamente, la comida de los hoteles no es mala, pero no está igual que antes y entonces muchos extranjeros se han quejado
Y yo te digo, el nivel de turismo en Cuba era súper alto y ha disminuido un montón. Un montón. Sí, ha disminuido un montón, pero es que como es lo que le decía a un amigo de mi papá, porque mi papá trabajó en el turismo. Dice, Roberto, nosotros, pues mi papá se llama Roberto, dice, nosotros salimos del hotel, él es canadiense, y directo nos llevan al hotel. Salimos del aeropuerto y directo nos llevan al hotel. Nosotros no vemos nada. Ejemplo, yo vivía en la costa norte de Cuba. Hay una callería norte que está en Cayo Coco y Cayo Guillermo. Esos son cayos que antes los cubanos no podíamos acceder a ellos. Nada más accedían los trabajadores que trabajaban en esos hoteles. Sí. Luego, vamos a decir que el pueblo empezó a quejarse, que por qué no podemos, tal. Empezaron a dejar a ir a los cubanos. Claro, pues tú tienes que pagar eso en moneda súper caro. Y entonces lo que pasa es que él le decía, el mismo aeropuerto estaba en esa misma islita. Ellos salen de ahí, tal, y van para el hotel. Y los que están en La Habana, que te enseñan La Habana vieja, la historia y tal. Pero cuando empiezas a salir de La Habana, algunos se quedan asombrados, se quedan locos porque dicen, esto es aquí, el tercer mundo, no, peor que el tercer mundo. Es más, eso ahí está vamos a decir, está hecho, el sistema está hecho para que esas personas, el extranjero, no vea nada. Claro. Sí, por eso ves tanta gente que dice qué lindo que es Cuba, qué sé yo, pero no conocen por ahí la realidad de la gente que está adentro y que no puede hacerse ver. No, mira, un ejemplo, mi papá estaba con otro canadiense que le pregunta, ¿de cuántos dólares es tu salario? Me acuerdo en ese tiempo mi papá empezó a hacer, porque antes el cambio estaba diferente, mi papá le dijo, no, $20. Ese hombre se dijo, ¿con $20 tú vives? Y dice, bueno, con $20 no es que viva, el problema es que en el turismo a veces muchos estaban ahí, ver qué era lo que, por ejemplo, le daban un regalito, el jardinero, por ejemplo, le hacía algo así artesanal con las plantas, qué tal, no sé qué, y ya el extranjero así, te dejaba la propina. Tú vivías como de la propina, ¿entiendes? Claro. No vivías de tu salario porque lo que te digo son $20, en verdad. Que por ahí te dan $20 de propina y esto un mes de salario. Lo cobrabas de tu salario y tu salario no era en $20, era en moneda nacional cubana. Y eso en verdad no es nada. Eso no vale en ningún país que tú vayas con la moneda cubana, no vale. Bueno, eso pasa igual en Argentina. El peso de Argentina hoy vale, para que te des una idea, un euro son 500, más o menos 500 pesos de Argentina. Es muy... Y las cosas cuestan más caras que aquí encima, por la cantidad de impuestos que les ponen. Entonces, quizás aquí, no sé, una barra de pan te cuesta 30 céntimos y en Argentina te cuesta un euro al cambio, ¿me entiendes? Y nada, es muy parecido, pero quizás hace menos tiempo que está sucediendo. O sea, lo que muchos ven o muchos temen es que las cosas vayan a peor y que termine pasando las mismas cosas que pasan en Cuba. Sí. ¿Me entiendes? Sí. Pero bueno, ¿cuál fue el choque cultural que tuviste, digamos, lo que más te chocó de llegar, que dijiste, o cuál fue la cosa con la que más te costó acostumbrarte desde que vives aquí? Bueno, yo pasé eso, yo lo dije una vez. El primer día que yo llego, saludo a los amigos de mi papá y ya me habían dicho, acuérdate que son los 2 besos. Sí. Los 2 besos. Y yo, vale. Y entonces salimos, ellos se fueron en el coche con mi papá y a mí me quedé con mi hermana y el otro amigo de mi papá y nos fuimos en un Uber porque no cabíamos todos, claro, las maletas y tal, no cabíamos. Y entonces y cuando llego, esperamos y al rato llega la casera. Y entonces estábamos ya adentro porque ella le había dado la llave a ellos para que abrieran y nosotros pudiéramos dejar todo. Fue súper genial, te digo, esa persona, la casera, muy buena persona. Y cuando llego, ella me saluda y yo le doy un beso y se queda así y yo, ¿verdad que son los 2 besos? Disculpa. En Argentina es igual, es un beso solo. Es un beso solo. Y yo, qué vergüenza y tal. Y entonces ella me dijo, no, que te vas a acostumbrar. Y fue un poquito difícil el primer mes porque a veces me acordaba de los 2 besos, pero a veces no. Y hay gente que decían, que estás recién llegada, tal. Y yo, sí. Era como que mi excusa, pero eso me costó un poquito, el primer mes, acostumbrarme. Luego aprenderme, como empecé de camarera, aquí hay muchos alimentos, muchas bebidas y tal que yo no conocía. Eso para mí fue horrible. A veces que un español, una persona de aquí, me pide, no, dame un bitter. Y yo, ¿qué es eso? O que me dice, no, dame un gin tonic de esto con esto. Y yo, ¿pero qué es eso? Y yo me quedaba así, yo tenía que preguntar y tal, y me decían, no, mira, esto es así, y yo digo, se pasa muy mal. Cuando tú no sabes lo que te están diciendo, se pasa muy mal. Pero, la experiencia de aprendizaje te explicaban bien, o sea, la gente cómo
¿Te tuvo paciencia, digamos, para aprender? Vamos a decir que dependía mucho de cómo estaba el trabajo. Si el trabajo había poco volumen de trabajo, pues se tomaban el tiempo y me explicaban bien. Si no, es esto y esto y esto y tal. Y yo, hay cosas que, por ejemplo, llegué a un momento que llegaba a la mesa así y me decían, no, por aquí falta el hielo, no, por aquí falta este. Y yo, ay, disculpe. Claro. Y cierto que sí, es feo porque se sufre eso. Se sufre mucho. Yo me acuerdo que hubo veces que llegaba a mi casa llorando. Y entonces yo decía, ay, ¿cómo cuento esto? Por cosas que me pasaban a veces que es muy dura. Bueno, esas son todas anécdotas para tu canal. Sí. Para contar. Y el tema de la comida y la variedad que hay, porque aquí, por ejemplo, nosotros nos llama mucho la atención la cantidad de variedad que hay en lo que es comida, en todo. Porque... En todo. Yo me quedaba así, porque imagínate, en Cuba la leche estaba difícil de encontrar. Y cuando yo llegué aquí, que era la leche normal, leche entera, leche semidesnatada, leche desnatada, leche con omega 3, leche de experiencia, leche de almendra, de soja, de avena, lo que quieras. Y yo decía, pero y me acuerdo cuando me pedían también los cafés, no, con leche de soja, con leche de esto, y yo decía, Dios mío, pero y decía, en Cuba de acaso con leche de vaca y le echan agua. Con leche sí hay, claro. Sí hay, es que sí hay. Porque en Cuba lo que se veía mucho era la leche en polvo, que aquí yo veo que la leche en polvo no se ve tanto como... hay, pero no se utiliza mucho. No se utiliza en lugares donde tienes que almacenarla mucho tiempo. Exactamente. Y entonces yo veo que aquí no, aquí la leche se consume normal. Sí. Y a mí me llamó mucho, y los tipos de queso, yo dije, pero ¿y esto qué cosa es? Sí. Uy, pero hay muchos quesos muy ricos, eso sí. Sí, es impresionante la variedad. Pero yo no soy de tomar leche, pero los quesos sí, ahí me perdieron. ¿Y has podido viajar por España desde que llegaste? Muy poquitos lugares, porque me he pasado tanto tiempo trabajando, ¿qué tal? Y he viajado, pero vamos a decir que muy cerca. Por ejemplo, Toledo, Segovia y tal, pero son lugares así como... Sí, del día, digamos, exactamente. Que no he podido viajar así como yo he querido porque por el trabajo, es que empecé a estudiar también. ¿Qué estás estudiando? Yo empecé con una FP de grado superior en marketing y publicidad. Ajá. Y entonces también empecé a estudiar en septiembre. Por ejemplo, yo te lo digo, llegué aquí en mayo, junio empecé a trabajar, ahorré dinero y en septiembre me pongo a estudiar. Porque o sea, todo muy bien, la verdad. O sea, todo muy ordenado y bien. Bueno, eres la única persona así que me lo ha dicho, porque otra gente, ay, tienes que aprovechar y hubieras viajado y tal. Y es verdad que hubiera sido bonito porque conocer, pero es que también como que yo digo, se me va el tiempo, a veces siento... ¿Qué edad tienes? Tengo 22. Está bien, estás haciendo las cosas bien, porque... Como yo digo, dice mi mamá, todavía tienes mentalidad, tienes tiempo para estudiar, para enfocarte. Ya cuando seas más viejo, a veces te va a costar más estudiar, te va a costar más a veces como que hacer el esfuerzo para estudiar, porque ella misma me lo decía, yo tengo la edad que tengo, estudio, pero no de la misma dedicación que tal vez le hacía años. No, pero aparte es un tema de oportunidades. Si tú estudias ahora y te formas, tienes más posibilidades para ganar mejor después, tener un mejor trabajo y eso te va a permitir hacer más cosas, como por ejemplo viajar. Sí, exacto. O sea, está bien. Por lo menos lo que yo creo que está bien. Bueno, y entonces, ¿ustedes qué piensan? Sí, que lo dejen en los comentarios. Y entonces ya después de ahí, bueno, entonces ahora estoy en las vacaciones ahora, pero también trabajando. Ah, bien. Pero bueno, ¿sigues trabajando como camarera o cambiaste de trabajo? Trabajo como dependiente en un supermercado en día. Sí. Entonces estoy ahí ahora. Ah, bien. Bueno, más tranquilo. Sí, claro, mucho mejor. Bien, gracias por el tiempo. Vamos a hacer otro vídeo que va a estar en su canal, así que vayan a verlo. Yo les voy a dejar el enlace del canal de Dani aquí para que puedan ir a verlo. Bueno, muchas gracias. Y gracias a ustedes por estar ahí. Si les gustó el video, pongan un pulgar arriba. Si no les gustó, pongan un pulgar abajo, pero escríbanme en los comentarios qué es lo que no les gustó. Y nada, ya saben, suscríbanse al canal si les gusta. Y si quieren apoyarlo activamente, pueden hacerse miembros también en el botoncito que está al lado de la suscripción. Nos vemos en el próximo. Bye. O adiós, porque a veces se me ofenden cuando digo bye. Entonces, adiós. Nos vemos. Chao.